La primera etapa de la filosofía occidental es la filosofía de los griegos. Esta fase inicial, con una duración mayor a los 1000 años, se distingue de todas las demás porque no tiene ninguna tradición filosófica que la preceda, es decir, surge de la situación humana concreta del hombre de esa época, de su capacidad de asombro. Es en Grecia donde germina el ingrediente filosófico. Su relevancia radica en que una forma de vida está definida principalmente por el repertorio de creencias en las que se desarrolla. Esas creencias van cambiando de generación en generación y de una sociedad a otra. Dentro del pensamiento filosófico más influyente que emergió de la Grecia clásica se encuentran los postulados de Platón, Aristóteles y Sócrates. Sin embargo, existen otras escuelas que contribuyeron con su pensamiento a enriquecer el conocimiento en la antigüedad. A continuación te presentamos un resumen de las principales ideas filosóficas que predominaron en la Grecia clásica. Los sofistas son reconocidos por ser los primeros profesionales de la enseñanza, dado que tenían un proyecto educativo bien definido que se basaba en la enseñanza docente de materias como la política o la retórica. Tal como la pedagogía actual, tenían programas definidos con anterioridad que debían seguir en sus cátedras de enseñanza. Las características más evidentes de sus lecturas filosóficas son el escepticismo, ya que consideraban que, dado el número tan diverso de teorías existentes, es imposible que todas tuvieran razón. Un fuerte interés por los temas sociales y políticos, el interés en los temas institucionales, tanto políticos como morales, lo que demuestra el interés por las diferencias entre pueblos e individuos, así como lo que es bueno y justo. La palabra cínico tiene un carácter peyorativo. Al examinar a los cínicos, Alfonso Reyes advierte las siguientes características. Descivilizados, su religión es un deísmo sin teología ni iglesia, creen en Dios pero sin recurrir a sus instituciones. Carecen de espíritu cívico, se conducen siempre como mendigos insolentes y entrometidos, están penetrados de cosmopolitismo y poseen el sentido de igualdad, no entienden de clases sociales. Para los cínicos, la felicidad venía siguiendo una vida simple y acorde a la naturaleza, dado que el hombre llevaba en sí mismo los elementos para ser autónomo y feliz, por lo que tenían desprecio por las riquezas y cualquier forma de preocupación material. Fueron famosos por sus excentricidades e influyeron en la escuela estoica. Seguían las enseñanzas de Aristóteles, su fundador. Sus seguidores eran conocidos como peripatéticos. En griego, peripateín significa pasear. La escuela contaba con un jardín donde el maestro pensaba con los alumnos mientras paseaban en él. La escuela peripatética se opone a la visión de un mundo dividido en dos, a pesar de que esta idea es de su maestro Platón. Cree en la posibilidad de que el ser humano viva una vida justa. La virtud es el justo medio. Según Aristóteles, la idea que constituye el verdadero ser no puede estar en un lugar celeste separado de las cosas, sino en ellas mismas. El pensamiento de Aristóteles se distingue por el rigor sistemático, representa al periodo de madurez de la historia de la filosofía griega. Para él, las ciencias se clasifican en ciencias teóricas, ciencias prácticas, ciencias poéticas. Los filósofos peripatéticos más célebres que sucedieron el trabajo de Aristóteles fueron Teofrastro y Estratón. La filosofía epicúrea o epicureísmo, también conocida como hedonismo, fue creada por Epicuro en la época en que la metafísica griega entra en franca decadencia, hacia el año 300 a.C. aproximadamente. Se preocuparon del mundo físico y de la cuestión moral. El mundo físico, la esencia de las cosas es la fuerza, la tensión. Para manifestarse necesita dos principios, uno pasivo, que es la materia, y otro activo, que se refiere a la razón o logos. La cuestión moral, el hombre debe usar su voluntad para luchar con la pasión y triunfar sobre ella. El hombre epicúreo es solo un individuo en busca de felicidad, ya no pues una unidad política que insertar en una comunidad, sino un particular cuya primera regla es vive escondido, la búsqueda de un estado profundo de serenidad o ataraxia. Aceptaron la existencia de los dioses, que son incorruptibles, bienaventurados y plenamente felices. Lo máximo en el placer es estar libre de todo dolor y molestia. No hay placer que sea malo en sí mismo. Lo que es malo son las desagradables consecuencias que puedan resultar si no se usa la cabeza cuando se decide qué placeres perseguir y cuáles evitar.
El individuo honesto tiene más paz mental que nadie. Es el hombre o mujer deshonesto quien siempre tiene alguna razón para preocuparse y sentirse ansioso. Epicuro y sus seguidores fueron atacados por sus contemporáneos, sobre todo por los estoicos. Se decía que el jardín era escenario de toda clase de desenfrenos y que no había tales filósofos, sino solo una multitud de libertinos en busca del placer corporal. A tal punto llegó esta mala fama que hoy en día Epicúreo designa a una persona amoral, deseosa de placeres sensuales. El estoicismo nace en el pensamiento de Zenón de Sitio y fue la última gran escuela del mundo griego en ser fundada. Los estoicos consideraban que la lógica se dividía en la retórica y la dialéctica. La retórica es la ciencia del bien decir, la dialéctica es la ciencia del recto discutir. La doctrina estoica consideraba que el alma humana era parte de la razón universal. Pensaban que, dado que el hombre era racional, debía obrar en consonancia con su naturaleza, es decir, según la razón, pero no solo con la razón individual, sino con la razón universal, por lo que consideraba a cada persona como miembro de una familia unida por su naturaleza racional, lo cual ayudó a romper barreras regionales y raciales y a preparar la propagación de una religión universal. Una de sus propuestas centrales consideraba que la libertad y la tranquilidad se podían alcanzar manteniéndose al margen de las comodidades materiales y viviendo bajo los estándares de la razón y la virtud. La serenidad y calma provenientes del estoicismo tuvieron influencia en el pensamiento de Descartes y Kant. Estas ideas muestran no solo el desarrollo de la filosofía, sino también la propia evolución del pensamiento humano, su cultura, principios y sociedad. Su estilo de vida reflejaba o ponía en práctica estas creencias, tal como sigue ocurriendo entre las distintas culturas y sociedades a través del tiempo y de las épocas.